Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos collacios de los cuentos y les historias, pues quitamos un día más dende el estudio número 4 de Picu Borrina, dende Casa La Blanera, con una nueva historia nestos cuentos de trazo suelto en Play Presta. Y hoy tenemos una historia que yo creo vos va a prestar, porque la protagonista es una niña muy lista, una niña muy valiente, que se llama Mariquica. Y de verdad que no vais a creer les cosas tan fantásticas y les cosas, además tan extrañas, que pasaron a esta niña precisamente nesa noche na que ocurre esta historia. ¿Queréis verla? Pues venga, vamos con ella. Mariquica era una niña muy espabilada y valiente. Vivía en una casina en la parte fuera de la ciudad, junto con los ospas y el su hermano pequeño. Una noche despertóla un ruido que parecía venir del tellao. Levantóse y asomóse a una ventana del pasillo donde podía ver la parte cimera de la casa. Meca, allí, posado enriba al tellao, había un extraño aparato. Debía ser un ovni de esos que salían por la tele. De sópitu sintió otro golpe que parecía venir del desván. Como ya era una niña bien valiente, no dudó en entrar a ver qué pasaba. Y entonces atopó un extraterrestre pergrande que la miraba con aquella cara muy rara. Una cara que casi no amosaba ninguna expresión. Aquello tenía toda la pinta de ser una invasión extraterrestre. Pero Mariquica, que ya era lista como ella sola, no tardó más de 10 segundos en pensar qué pa salir d'aquel enguedello. Entonces echó a correr escaleras abajo y entró en la cocina y después en el baño. Cuando tornó al desván, llevaba con ella el secador de pelo y la batedora. ¿Y sabéis qué fizo la niña? Apuntó con los aparatos al extraterrestre de mientras decía: como nunca les de este planeta, voy disparate con estos desintegradores de moléculas d'último modelo y no van quedar de ti ni en los pelos. Aquel ser del espacio que vio aquello entamó a temblar. No viera en jamás unes armes asina, pero tenían pinta de ser terribles. Entonces echó a correr, metióse en el platillo y marchó esnalando a toda velocidad en dirección a la siguiente galaxia. Naiden jamás supiera lo que pasara aquella noche, pero Mariquica fuera la primer niña que lograra refugar una invasión extraterrestre en toda la historia. Y colorín colorado, este cuento está finao. Esperamos vos en el próximo programa.